Sean todos bienvenidos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. A Dios gracias le damos por su grande amor, por su grande bondad, por su grande misericordia que son nuevas y continuas cada día. Y gracias a ustedes por haber llegado temprano, por estar aquí para glorificar, para alabar, para exaltar su santo y bendito nombre a nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy quiero hablarles sobre algo pues muy importante. No hemos estado hablando sobre el endurecimiento del corazón, cuando se nos endurece el corazón, y creo que esta parte de lo que quiero hablarles en el día de hoy, de lo que el Señor puso en mi corazón, es sobre la apostasía, ¿no? La apostasía personal. La apostasía que puede ser no nada más personal, sino puede ser congregacional o puede ser en un grupo, ¿no? A donde dejas de creer, a donde dejas de hacer las cosas que tienes que hacer para agradar a Dios, ¿no? Entonces, es algo muy importante y quiero que usted ponga mucha atención sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque es parte fundamental del no querernos apartar de la voluntad del Señor. Entonces, es parte de lo que hemos estado hablando con respecto de nuestro corazón, ¿sí? Así es que vaya ahí a Hebreos 3:12. Y dice la palabra del Señor así: cuídense, hermanos. Fíjense cómo empieza, ¿eh? Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Advertencia, ¿sí? De que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Ahora, les digo, ¿qué es la apostasía o qué significado tiene? En griego es apostasia, así como se dice, y aparece 2 veces en el Nuevo Testamento como sustantivo. Y vaya ahí, fíjese, vamos a verlo en la escritura, en las escrituras, en la palabra del Señor, para que usted vaya entendiendo lo que es el significado. Hechos, capítulo 21, versículo 21. 21 del libro de Hechos. 21. Y dice la palabra del Señor: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Sí? Punto número 1. Segunda de Tesalonicenses. Vaya ahí a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? Y como lo dice en Hebreos 3:12, ¿verdad? Y dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Entonces, como verbo que dice aposteli, traducido, que quiere decir apartarse. O sea, el significado de apostasía quiere decir apartarse.
¿Y apartarse de qué? Apartarse de la voluntad de Dios, apartarse de las cosas de Dios, alejarse por completo de las cosas de Dios. Como que dice aquí en esta de Segunda de Tesalonicenses, ¿sí? ¿Qué dice en Segunda de Tesalonicenses 2:3? Nadie os engañe en ninguna manera, que no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, antes, ¿sí? Y que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Yo le digo algo, el significado de apostasía es apartarse, apartarse de la voluntad de Dios, apartarse de las cosas de Dios y regresar otra vez de donde algún día dejaste tú las cosas. Eso quiere decir apartarse. Y se lo voy a decir en otra manera. En griego se define como, óigalo bien, deserción, que desertaste. ¿Qué pasa cuando un soldado quiere desertar del ejército? Totalmente lo eliminan y le quitan todo el rango y lo deshonran delante de todos. Entonces, deserción, rebelión, óigalo, la rebeldía, ¿sí? Es parte de la apostasía, ¿sí? Y ese es lo que significa la apostasía, el abandono, el abandonar tus cosas como creyente, que son las cosas que tú debes de hacer directamente para agradar a Dios. Una retirada del que te estás alejando completamente de las cosas de Dios, o separación, óigalo bien, o separación de aquello a lo que se ha acercado antes. O sea, te separaste completamente de las cosas de Dios porque ya no quisiste saber más de eso. Simplemente porque viste algo, porque te hicieron algo, porque no te quisieron, no te amaron, tal vez porque esperabas algo a cambio y no lo recibiste, o simplemente nada más dijiste, esto no es para mí, ¿sí? Te apartaste, ¿sí? Eso es lo que quiere decir apostasía, rebeldía, ¿sí? Alejarte, desertar de las cosas que te han hecho bien y que al final, como vemos en la palabra, en Hechos, ¿sí? Apartarte por tu incredulidad, ¿sí? Por no poder haber recibido las cosas que tú querías a tiempo o al tiempo que tú querías, y como no lo recibiste, te apartaste y te separaste de Dios, ¿sí? Simplemente nada más tenemos que entender esto, ¿no? Que todas las cosas, ¿sí? Que hemos y que vamos a aprender en el día de hoy es deserción, rebeldía, abandono, retirado, separación de aquello a lo cual tú estuviste entregado, ¿sí? Que entregaste tu vida a Cristo, ¿sí? Eso quiere decir apostasía. Apostatar significa cortar óigalo bien, lo que dice esto, cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Hemos oído, no sé si usted ha oído, ¿sí? Que hay, ¿sí? Iglesias que ya están en esa en esa apostasía. ¿Por qué? Porque empiezan a dejar de tener una relación, ¿sí? Con Cristo, ¿sí? Una relación salvadora en Cristo, ¿sí? Que necesitas que tener, ¿sí? Que tener una relación con el Señor, que ya nada más se dedican a lo que dice la persona que está enfrente o a los líderes que están dentro de la iglesia, y que no se están basando en las verdaderas creencias, ¿sí? Que son basadas en la palabra del Señor. Simplemente necesitamos entender esto, ¿sí? Que es que el apostatar significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo, ¿sí? Que dejas de hacer, ¿sí? Que dejas de tener, ¿sí? Esa relación con Jesucristo. Entonces,
Yo creo que tenemos que, debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿no? Debemos de tener con esto mucho cuidado, ¿no? Así que la apostasía personal es posible solo para los que primero han tenido una experiencia de salvación. O sea, que simplemente es para los que han tenido, ¿sí? Para los que han tenido la experiencia de ser salvos, ¿sí? Que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y que después te alejaste, ¿no? De tener una regeneración y de una renovación por medio del Espíritu Santo. Entonces, creo que usted debe de entender que todas las cosas es nada más, que la apostasía es alejarse o separarse de las cosas en las cuales estuviste algún día, ¿sí? Dándole gracias a Dios por todo lo que Él te había dado y que de repente te retiraste y te separaste de las cosas que Él, de las cosas que te llevan a obtener la salvación, ¿sí? Entonces, ahí en Lucas 8:13, mira lo que dice. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿sí? Esta es la parábola ahora sí que, de las semillas, ¿no? Cuando tú no entiendes, ¿sí? Cuando tú no entiendes que, vamos a verlo de esta manera. La palabra cayó en ti, pero esa palabra no hizo raíz en ti, sino que esa palabra nada más cayó en ti. Tuviste en ese día paz, tuviste alegría, tuviste gozo, pero a la primera prueba que vino del enemigo, dijiste, yo me retiro porque esto no es para mí. Es mucho. ¿Y cuántos, mi amado, te voy a decir algo? ¿Cuántos, sí? En su consciente, según ellos, han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero nomás lo hicieron en su mente, no lo hicieron en su corazón. Porque si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de todo tu corazón, es porque tú vas a empezar a amar a Dios, vas a empezar a amar a aquel que te dio la vida, ¿sí? Vas a amar a aquel que dio la vida por ti y por todos los que te rodean. Pero sin en cambio, cuando tú no haces esa aceptación de todo corazón, es esa palabra que nada más llegó a ti. La recibiste con gozo, con alegría, pero no echó raíces dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque a la primera prueba, al primer problema que tú tuviste, dentro o fuera de la iglesia, dijiste, yo me retiro porque esto no es para mí. ¿Sí? Y eso lo hemos visto, al menos yo lo he visto. ¿Sí? Gente que viene, gente que supuestamente ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, ¿sí? De todo corazón, y es mentira, porque a la primera que Dios no le cumpla las cosas que Él pidió, en ese mismo momento se va y se retira. ¿Por qué? Porque la palabra no echó raíces en su corazón, ¿sí? Nada más, así se lo puedo explicar de esa manera, ¿no? No en la simple negación de la parte de la inconveniencia de la doctrina del Nuevo Testamento que observa en la iglesia visible. Vuelvo a decir esto. La apostasía puede abarcar dos aspectos separados, pero van a ser relacionados, y lo voy a decir por qué. La apostasía teológica, fíjese, y en eso hay mucha gente, ¿sí? Muchas personas, ¿sí? Que hablan de esa apostasía teológica. ¿Qué quiere decir? El rechazo de todas o alguna de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. O sea, que hacen y que dan enseñanzas de acuerdo a la sabiduría de ellos y no a la sabiduría que viene por medio del Espíritu Santo a nosotros. ¿Sí?
La apostasía teológica es aquella que es enseñada por la persona que está aquí enfrente, pero que se basa nada más en su intelecto de él. Es que yo sé y por mi experiencia sé que esto es de esta manera y no es de esa forma, ¿sí? La enseñanza que viene de Jesucristo y la enseñanza que tú puedes dar como miembro, como líder dentro de la iglesia es de acuerdo y basado a la palabra de Dios, inspirada esa revelación que viene por medio del Espíritu Santo a tu corazón y a tu mente. Amén. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, ¿sí? No la que yo pienso que es esto, no. Es lo que Dios dice sobre respecto a la palabra para que esa palabra caiga en ti, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vaya ahí a Primera de Timoteo. Le voy a decir por qué. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice, óigalo bien, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, óigalo, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? ¿Y qué veíamos que era apostatar? ¿Sí? Totalmente desviarse de la verdadera fe y de lo que realmente nos enseña, ¿sí? El estar relacionados realmente con Jesucristo, ¿sí? Esas son cosas que usted debe de entender, ¿sí? Que no nos debemos de dejar engañar, ¿sí? Por esas personas que quieren decir las cosas a su conveniencia. Segunda de Timoteo, vaya ahí nomás adelantito. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias maldades, a sus propios conocimientos, a su propia sabiduría, que no le va a llevar a nada correcto, ¿sí? Así que tenemos que tener cuidado. En estos últimos tiempos habla la palabra del Señor, que esas enseñanzas bíblicas, supuestamente bíblicas, vienen, ¿sí? De demonios, ¿sí? Y de personas que no tienen escrúpulos, simplemente nada más por su propia sabiduría hablan de lo que les conviene, ¿sí? Esa es la apostasía, mi amado. La apostasía moral, ¿sí? Ya como estamos viendo la apostasía, sí, teológica, ¿sí? Ahora la apostasía moral, que van juntas y que van tomadas de la mano. La apostasía moral es decir, óigalo, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad, ¿sí? De que fuiste, y ya no puedo seguir. Eso ya no es para mí. Yo hasta aquí llegué y dejaste de creer en verdaderamente lo que Dios quiere y te quiere dar. Así es que, y dejas de creer en esas promesas, dejas de creer en esa palabra, dejas de creer en todas esas cosas que el Señor te dio en un momento y lo dejaste de hacer. Vaya ahí a Isaías 29. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Y dice la palabra del Señor así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Ponga mucha atención con esto último. Y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, decía el profeta, de parte del Señor. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa es la apostasía, ¿sí? De lo que te están enseñando los hombres, ¿sí? Para que tú seas temeroso de Dios, mas no está basado en los mandamientos del Señor Todopoderoso. Así es que, a mi amado, necesitamos tener cuidado. Vaya ahí a Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo 23. Versículo 25. Y lo vamos a leer del 25, 23, 25. Vamos a leerlo hasta el 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de boca inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Sí? Amado, necesitamos no ser como esos sepulcros blanqueados. ¿Sí? Debemos de ser completamente llenos del Espíritu Santo, de estar completamente limpios, ¿sí? Llenos de la gloria de Dios, para demostrar eso. ¿Cómo dice? Primero limpia lo de adentro de tu vaso, para que por afuera demuestres, lo limpio que tú estás. No es que es viceversa, limpias lo de afuera para verte hermoso, pero como los sepulcros blanqueados, como dice la palabra, estás completamente podrido, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Así es que esa es la realidad de las cosas y no podrás cambiarlas, ¿no? Romanos capítulo 6. 6. Y mire lo que dice, vamos a leer del 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestáis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Así es que, mi amado, necesitamos entenderlo, necesitamos manejarnos en esa manera de decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer las cosas correctamente,
las cosas que me acercan al Señor. Y no estar en la apostasía, que las cosas que estoy haciendo me están retirando y me están separando y me están separando del Señor. ¿Sí? Así es que la palabra de Dios, ¿sí?, advierte y nos advierte, ¿sí?, y nos da advertencias apremiantes sobre la apostasía, destinadas a alertar sobre el peligro mortal de abandonar la unión. Óigalo bien, ¿eh? La palabra del Señor nos advierte, ¿sí?, el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar la perseverancia en la fe y la obediencia. Óigalo, y motivar la perseverancia en la fe y la obediencia. O sea que no nada más abandonas la unión con Cristo, sino que también te motivas a no perseverar en tu fe y no ser obediente. Completamente, ¡pum!, te separas de las cosas que pueden agradar a Dios, ¿sí? Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. La perseverancia es mantenerte en esa fe, porque es la convicción de las cosas que no se ven como si fueran, ¿sí? Y la obediencia, pues es seguir en esa perseverancia y en esa unión con Cristo para cuidar y perseverar en tu salvación para obtener una vida eterna con Cristo Jesús. Gracias a Dios por esa deducción de todo lo que estamos hablando, ¿sí? Yo te digo, simplemente necesitamos tener esa conexión con Cristo Jesús y todo lo demás por sí viene, ¿sí? Simplemente nada más. Así es que, mi amado, necesitamos entenderlo, ¿no? Que el propósito divino de estos pasajes de advertencia no se debilitan con la opinión. Son ciertas las advertencias, pero no la posibilidad de la apostasía dicho. Ahora te voy a decir algo. Más bien, hay que considerar esas advertencias como referencias a la realidad del pecado, del periodo de prueba, y con alarma si se quiere obtener la salvación final, ¿sí? O sea, que todo esto que tenemos, que vamos a ver ahorita, todas estas pasajes bíblicos o todas estas escrituras bíblicas te deben no nada más de poner a leer, sino que te advierten, sino que te enseñan para que tú estés completamente con tus ojos abiertos a todas las acechanzas del enemigo, para que no te apartes del Señor, ¿sí? Simplemente algunas advertencias que te voy a dar del Nuevo Testamento. Ve ahí a Mateo. Mateo 24, capítulo 24, versículos 4 y 5. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora dice 11 y 13 de ahí mismo, de ese mismo capítulo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por hacerse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Juan, vaya ahí a Juan. Juan, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leerlo del 1. Primero vamos a leer el 1 y luego el 6. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahora vaya el 6.
el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en fuego y arde. ¿Sí? Ahora yo te digo una cosa, un ejemplo de apostasía, ¿sí? Se puede encontrar, no vamos a leerlo todo, pero lo puedes leer en tu casa. Éxodo 32. Pero donde sí donde vamos a leer, vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 7. Vamos a leer los versículos 7 al 23. ¿Sí? Y mira lo que dice Segunda de Reyes 17, 7 al 23. Y dice la palabra del Señor así: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron incienso en todos lugares altos, de manera que las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos hicieron cosas muy malas para provocar la ira, ¿sí? A provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Fíjese, aquí nos menciona todo lo que hemos estado viendo, todo lo que significa la apostasía, que es apartarse, ¿sí? Que es alejarse, ¿sí? Y totalmente desobedecer la voluntad del Señor. Y dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos, o sea, la obediencia, y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no se hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos, a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, les quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová Dios, sino que anduvieron los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron al rey Jeroboam, hijo de Naam. Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado.
Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jehová, que él hizo sí a apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a la tierra, a Siria, hasta el día de hoy, hasta hoy, ¿sí? Entonces, amado, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Sí? Es un ejemplo clásico de todas las cosas, ¿sí? Que cuando tú estás dentro de esta apostasía, cuando tú realmente ya no quieres hacer absolutamente nada, nada para agradar a Dios, entonces Dios te va a dejar que tú hagas las cosas como tú quieras hacerlas. Debemos de tener cuidado de no caer eso. Estábamos viendo el cómo se endurece nuestro corazón. Y esto es una parte de lo que Dios habla en nuestras vidas, de que no permitamos que toda esta apostasía, que toda esta incredulidad, toda esta desobediencia, todo este apartarse del Señor nos aleje, nos aleje y nos aleje y nos aleje más de Él. Tenemos que entenderlo, tenemos que hacer las cosas correctas delante del Señor. Tal vez no nos gusta entenderlo, que la obediencia es lo primordial que nosotros necesitamos hacer, que primero es Dios, nuestra fe, que es el creer en Él, que dejar la incredulidad a un lado y poner toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en aquel que nos creó. Y por último, más la obediencia. Y eso nos va a traer una grande bendición. Pero si no hacemos ni lo primero, porque a veces Dios lo tenemos hasta el último, porque primero es nuestro trabajo, primero son otras necesidades, pero menos Dios. Y después luego, no obstante eso, sino que nuestra fe, a veces nuestra fe ya no está en el nivel a donde está, sino que ahora la tenemos completamente, estamos con nuestro tanque totalmente vacíos de fe. ¿Por qué? Porque la enfermedad te ha causado que tú ya no sigas creyendo en esa promesa del Señor, que por las llagas de Jesucristo nosotros somos completamente sanos y estamos completamente sanos. Porque esa fe ya se te acabó, porque el dolor es tan inmenso y no te puede dejar. Entonces, esa fe te lleva a caer en esa incredulidad, ¿sí? Ese dolor, esa enfermedad, esa escasez, esa circunstancia, esa tormenta te aleja completamente de la voluntad de Dios, que es la fe, es agradar a Dios. Entonces llegas a la incredulidad y después de la incredulidad empiezas en la desobediencia. Dejas de hacer las cosas que agradan al Señor. ¿Por qué? Simplemente porque has dejado de amarle. Y hemos visto la semana pasada con respecto al corazón, ¿sí? Cuando se te endurece el corazón. ¿Qué pasa cuando se endurece el corazón? Es porque dejas de amar a Dios, ¿sí? Entonces necesitamos que enfocarnos y concretarnos a las cosas que Él quiere para nuestras vidas y que Él quiere que nosotros hagamos mediante su palabra y mediante su fe y mediante estar caminando y manteniéndonos en su gracia y en su favor para hacerlo por delante de Él. Simplemente en obediencia a Él, ¿sí? Que no es fácil, pues no es fácil. ¿Quién lo dijo que va a ser fácil? Mismo Jesucristo lo dijo. Vas a tener pruebas. No todo va a ser mielecita. No todo va a ser lechita. No, vas a tener también tragos amargos que los cuales vas a superar, porque vas a ver desde cuándo vas a tomar ajenjo, ¿sí? Algo amargo, ¿sí? Y después para que te puedas levantar por esa misma fe en el cual tú has creído que es en Él, que es Jesucristo el justo. Porque nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra del Señor. Entonces, amado, necesitamos que entender que necesitamos alejarnos completamente de la apostasía, de los lugares a donde no dan una doctrina que es la verdadera y la sana doctrina, que es en Cristo Jesús, y alejarnos de esas personas que enseñan basados en su criterio, en su intelecto, mas no en los designios que vienen del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los que conducen a la apostasía, les voy a decir cuáles son. Los creyentes, por la incredulidad, dejan de tomar muy en serio las verdades, o sea,
las verdades. Esta es la verdad, la palabra del Señor. Las amonestaciones, ¿sí? Cuando se te reprende. Las advertencias. Las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿sí? Vaya ahí a Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 25. Pero Jesús le preguntó, diciendo, cállate y sal de él. ¿Sí? Ahora yo te digo una cosa. Marcos, Lucas, capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Sí? Ahora, vaya ahí a Juan 5 y vamos a leer el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibéis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ahora vamos a leer el 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sí? Entonces, amado, vaya ahí al 8, capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Así es que, mi amado, necesitamos entenderlo, ¿no? Que muchas de las veces, y sí hay, y nos hemos tocado con muchas personas que no creen en lo que dice la palabra del Señor. Creen que esto es nada más es un simple libro, ¿no? Pero no saben que esta palabra fue escrita e inspirada por el mismo Espíritu Santo, fue dada a los hombres, ¿sí? Para que nosotros mantuviéramos y nos mantuviéramos dentro de la voluntad del Señor, en fe, en obediencia a Él, ¿sí? Y dejar de hacer todas las cosas que nos alejan y nos apartan de Él y que nos van a llevar a una muerte completamente separada de Dios. Cuando las realidades del mundo llegan a ser, cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial de Dios, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo. Y te voy a decir, es algo bien importante lo que te estoy diciendo. Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo te digo algo bien importante. Las cosas que a veces nos alejan de la realidad que es en Cristo Jesús es por ver tantas cosas malas del mundo o ver la realidad del mundo y dejar de ver lo que dice la palabra del Señor. Es cuando completamente tú apagas la luz de tu cuarto porque no quieres luz aquí.
Y si en cambio te das la vuelta y cruzas la otra puerta y está la luz del otro lado. Es lo mismo, es lo mismo con la palabra del Señor. Cuando tú a la verdad la cierras y tú te basas a la realidad que hay en el mundo, que es la maldad. Simplemente ves más maldad que la luz o que las cosas buenas que es en Cristo Jesús. Que ahora es difícil de encontrar personas buenas, es más fácil encontrar a las personas malas a la siguiente puerta que encontrar una persona buena. Esas son las verdades y esas son las realidades en las cuales vivimos en el día de hoy. Vaya ahí Hebreos capítulo 7, versículo 19. 7, 19. Pues nada, perfeccionó la ley y que la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Sí? Simplemente, mi amado. Ahora vaya ahí al 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Él es el que intercede por nosotros. Así es que, si vas ahí al 11, capítulo 11, versículo 6, mira lo que dice. Pero sin fe, óigalo, pero sin fe es imposible